¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Como siempre, les digo que es verdaderamente un placer estar con todos ustedes. Gracias por seguirnos. Hemos aumentado significativamente nuestra cantidad de seguidores en las distintas redes sociales, los comentarios que nos llegan, de verdad que los valoramos muchísimo. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle también a la campanita para que en cuanto vayamos subiendo nuevo contenido les llegue de primera mano. Y siempre en aras de una mejor política dominicana, democracia, institucionalidad y comunicación. Traemos a distintos personajes de la vida pública y esta es una persona que no deja indiferente a nadie, para bien, y algunos quizás dirán, pero para mal, pero no hay tal cosa como mala publicidad. Hizo sus primeros pasos, por lo menos a nivel público, ya a nivel nacional, desde que irrumpió como vicepresidente ejecutivo del CONEP. Luego dio un paso bastante valiente al pasar a la política, siendo nombrado en el año 2017. En el año 2019 también fue candidato a senador, ganó la candidatura en el 19 y fue candidato a senador por el Distrito Nacional. Y luego dio otro paso valiente que les molestó a varios cuando se renunció al Partido de la Liberación Dominicana y anunció su incorporación a la Fuerza del Pueblo. Con este señor tenemos tantos temas que voy a tratar de ser lo más conciso y preciso posible, pero no podemos desaprovechar la presencia del buen amigo Rafa Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felipe Vallejo, qué placer estar contigo aquí en Cerebros Políticos, dentro del cerebro, ¿verdad? Sí, así es. Bienvenido, Rafa. Un gusto. Rafael, tenemos tantas cosas que hablar contigo. De verdad que esto es una conversación muy rica para nosotros y de verdad que te agradecemos tu tiempo. Lo primero que te quisiéramos preguntar es que a pocos días o semanas de tu presencia en el hoyo de Friusa, de los pocos políticos de, digamos, altos dirigentes de los distintos partidos que tuviste el atrevimiento de hacerte presente en Friusa, ¿fue una provocación verdaderamente, como algunos dicen, por qué ir para allá? ¿O en tu perspectiva era estrictamente necesario hacer esa manifestación? Mira, yo creo que Friusa es un punto de inflexión en la historia de la República Dominicana. Y lo que marca es el principio de recuperar la solidez del proyecto nacional. Estoy convencido de que si el país sigue por el curso que va, en los próximos 15 años, 10, 15 años, la identidad dominicana como se conoce hoy se habrá diluido. Nosotros no soportamos una desproporcionada ocupación, yo no hablo de migración, sino ocupación extranjera, con una dimensión que supera los 2 millones, casi 3 millones de extranjeros de forma ilegal en el país. Entonces, Friusa se convirtió en un símbolo. Yo me imagino que tú viste esos videos donde sí, las autoridades corrían despavoridas porque bandas allí dentro y desaprensivos cuando intentaban hacer operativos de migración o de la policía regulares para establecer el orden, estos señores los atacaban y de manera vergonzosa nuestros agentes del orden, que simbolizan la dignidad nacional, tenían que salir, vamos a decir, como si fueran niños asustados. Entonces eso indignó al pueblo y la antigua orden decidió hacer una marcha en Friusa. Y yo fui uno de aquellos que en los medios de comunicación me sumé al llamado, estuve motivando a la gente y yo no mando a nadie a que vaya a un sitio donde no estoy dispuesto a ir. Entonces, para mí era un compromiso hacer acto de presencia allí y lo entendía como mi palabra empeñada. Y fui a darle respaldo al pueblo que se manifestó de manera ordenada, pacífica y alegre. Qué bueno que mencionas esa parte al final, de manera pacífica y ordenada. Estuviste en el lugar de los hechos, así que te pregunto de manera directa, porque hubo muchas versiones de que, de hecho, la antigua orden dominicana se desligó de aquellas situaciones que estaban ocurriendo, digamos, en el final del perímetro establecido previamente por las autoridades. ¿Hubo una provocación de algunos manifestantes? ¿Hubo infiltrados realmente? ¿Cómo fueron los hechos realmente desde tu perspectiva? Mira, yo creo que hay que separar el proceso en dos momentos. El momento de la marcha, donde no hubo ningún tipo de acto de violencia física por parte de los manifestantes. Lo que más ocurrió fue un intercambio de palabras entre un coronel de la policía, apellido Lora, y quienes estábamos en la vanguardia en ese momento, donde se le preguntaba que por qué estaban deteniendo la marcha en ese lugar.
En ese momento, uno de los manifestantes le dijo que la Constitución, como establece el artículo 48, permite la libertad de reunión y no establece necesidad de permiso, y le dijo además que la ministra de Interior y Policía no era la dueña de la República Dominicana. Entonces ese militar se retiró y inmediatamente lanzaron un cañonazo de agua y le dieron orden a los camiones de que avanzaran, lo que implicaba atraparnos dentro de los dos camiones. Claro. Una encerrona. Una encerrona. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. No hubo reacción por parte de la multitud en ese momento. Lo que ocurrió fue una dispersión. Entonces, cuando terminó la marcha y nos habíamos retirado todos, entonces vino una segunda parte donde aparecen esas imágenes que ni la antigua orden reconoce ni nosotros reconocemos. Por eso se dijo de que habían infiltrados, personas encapuchadas que después se enfrentaron a la policía. Pero es una cosa extraña, porque estaba la policía enfrente, los encapuchados, y atrás de los encapuchados habían otros policías. Entonces, era como una imagen extraña. Parecía algo como si fuera un montaje. Y al otro día, entonces, muchos medios afines al gobierno mostraban las imágenes no de la marcha, sino del desorden. Uh-huh. En una primera etapa, el gobierno apostó por señalar que la marcha era un desorden. Pero si te fijas en los acontecimientos posteriores, lo que ha habido es una acción en función de lo que se reclamó ahí, que se recuperara el territorio. ¿Cómo es posible que en una zona como Matamosquito o Friusa no haya un destacamento policial? ¿Cómo es posible que no pueda entrar el ejército? ¿Cómo es posible que no pueda entrar migración? Ya están haciendo los operativos que debieron estar haciendo hace meses y hace años. Porque Friusa ni Matamosquito es Haití, es República Dominicana, y allí no pueden operar ni gobernar las bandas que gobiernan en Haití. Rafa, ahora se ha anunciado, la antigua orden ha anunciado una marcha hacia Palacio Nacional. Y a su vez, Santiago Matías ha manifestado su deseo de manifestarse, valga la redundancia, en Matamosquito específicamente. ¿Asistirás a estas marchas? ¿Cómo serían las próximas acciones? Primero de Rafa Paz, y cómo lo ves en términos generales esta iniciativa. Mira, yo voy a asistir a la marcha de la antigua orden en el Palacio Nacional. Es la única manifestación por el momento a la que voy a asistir. Yo creo que estamos en un momento donde los dominicanos vibran alrededor de un tema esencial que tiene que ver con la existencia, y por eso dije existencial, valga la cacofonía o redundancia, la existencia misma de la República Dominicana como la conocemos, con los valores de Duarte Sánchez y Mella, de los trinitarios. Y es una especie de reacción a la presión internacional que está recibiendo el país y ha recibido el país para aceptar grandes cuotas de migrantes. Uh-huh. Hace 20 años, cuando se hablaba de un muro fronterizo, usted parecía un radical. Hace 20 años, cuando se hablaba de intentar fusionar a la República Dominicana y Haití, usted parecía un extremista. Pero hoy la gente lo está viendo y lo está apreciando. El muro es más que necesario y el gobierno, por ejemplo, se ha ralentizado alrededor de este tema. El presidente prometió, y tú lo recordarás, en su discurso inaugural de su primer gobierno, en el 2020, que en el primer año iba a tener 56 kilómetros de muro construidos y que en el segundo año se iba a construir la segunda etapa de unos 154 kilómetros. No ha completado en el 2025 los primeros 56 kilómetros. ¿Pero te parece suficiente porque ellos le llaman verja perimetral? ¿Realmente te parece suficiente esa iniciativa con respecto a que hay zonas del país que verdaderamente no tienen ni siquiera vistosamente una separación terrestre entre lo que es territorio nacional y territorio haitiano? Mira, esto no es un tema, digamos, de corto plazo. No es suficiente ni será suficiente. Esto va a requerir mucha inversión en tecnología, una presencia permanente de las Fuerzas Armadas, atacar la corrupción civil y militar que prohija o que es la razón de esta puerta giratoria que tenemos en la frontera, porque a la vez que se anuncian deportaciones por 180,000, por el otro, salen por Dajabón, pero entran por Elías Piña, o entran por Pedernales, o entran por la Sierra de Bauruco. Entonces,
todo eso requiere una acción combinada de parte del Estado en su parte civil, pero del Estado en su parte militar. Entonces, es un problema complejísimo. Es el tema más importante, no solo de política exterior de la República Dominicana, sino de seguridad nacional. Incluso afecta sensiblemente al medio ambiente. Dos temas principales. Te voy a poner dos casos. El tema del agua en la región norte, específicamente en lo relativo al río Masacre. Y tú dirás, bueno, pero un pequeño río. ¿La República Dominicana tiene muchos ríos? No. En la región norte del país ya hay problemas por el agua. El consumo de agua es mayor que la producción de agua en toda la región norte. Entonces, los haitianos decidieron hacer un canal desviando las aguas de este río que irrigaban predios agrícolas dominicanos. El gobierno reaccionó con una laraca, con equipos militares, pero entonces después con que iba a habilitar el canal de la Vigía. Todavía la Vigía no ha sido habilitada. El INDRI no ha podido terminar lo que inició. Y lo segundo es la Sierra de Bauruco. Hay un documental que se llama Death by a Thousand Cuts, que lo hizo Jake Keel, que retrata la situación de la Sierra de Bauruco. La cantidad de carbón que se está produciendo, tumbando los árboles de esa sierra, con hornos improvisados allí, que son llevados hacia Haití diariamente, es una cosa espeluznante. Entonces la República Dominicana no puede permitir eso. Si nosotros vamos a ser un Estado realmente desarrollado o vamos a poder transitar hacia el desarrollo, se requiere poner coto, poner freno a esta situación, ejercer plenamente la potestad soberana. Y siento, y muchos lo sienten así, que el presidente en el discurso fuera del país es muy enérgico, pero en las acciones entonces es muy lento, es muy dubitativo, es hasta temeroso. Y no me refiero al presidente como persona, al gobierno, porque esto no es un tema personal, es un tema institucional. Rafa, aprovechando y quiero aprovechar tu experiencia pasada como vicepresidente ejecutivo del CONEP, porque hay señalamientos de distintos sectores que dicen que hay cierta complicidad del empresariado a la hora de usar mano de obra haitiana en vista de que, por lógica, si están indocumentados, están en una situación migratoria irregular, pues obviamente eso puede abaratar costos a la hora de la construcción y otros rubros de la economía nacional. Pero el CONEP ha dicho categóricamente de que eso no es así. ¿Qué te parece esto? ¿Existe complicidad de algunos sectores empresariales o eso es más un mito que realidad? Mira, yo creo que en la informalidad es que reside la gran parte de la mano de obra indocumentada. Los empresarios formales de sectores organizados como la industria, el mismo turismo, están obligados a cumplir con las normativas, porque además de todo tienen las inspecciones que realiza de manera regular el Ministerio de Trabajo. Ahora te voy a decir algo, Felipe. Lo que ocurre en una economía es el resultado de las políticas públicas que se establecen. A quien le corresponde garantizar la aplicación de la ley es al Estado. Y nosotros contamos con herramientas legales suficientes para sancionar a aquel que no cumple con las disposiciones laborales, con las disposiciones fiscales. Cuando hay voluntad política y una decisión, pueden ocurrir casos aislados, pero cuando en un sector ocurre de manera, vamos a decir, en amplio, es porque las políticas públicas no funcionan. Y eso puede aplicar a sectores que tienen altas cuotas de informalidad, como el sector construcción y el sector agrícola. Y el sector transporte, que ha sido el último, digamos, que ha recibido. O sea, ya tenemos tantos indocumentados en República Dominicana que están haciendo el trabajo al que se dedican las personas que no encuentran espacio en el mercado laboral, vamos a decir, preferente. El transporte, un motoconcho. Quitándole también el espacio a los dominicanos allí. Claro. Entonces, ¿qué te explico? Esto es un desastre lo que ha ocurrido. Es un desastre que se ha acrecentado, y por más que lo nieguen, esto se ha acrecentado en los últimos años, a partir de la pandemia. Rafa, ese tema va para largo. Podríamos dedicar un podcast entero, pero te quiero aprovechar también para otros aspectos. Vamos a la fuerza del pueblo. Se ha señalado
o ha hecho ruido, vamos a decir. Ha ocurrido un ruido ahí mediático, el cual tú has enfrentado en los medios de comunicación, con argumentos bastante sólidos, y quisiera que lo compartas con los amigos de Cerebros Políticos. ¿Te parece esta situación, vamos a decir, democrática? Aunque es verdad, aquí lo hemos dicho, o se ha dicho, que la decisión de que no sean los 87.000 presidentes de comité de base y todos estos miembros, ¿no? Sino que sean los nuevos miembros de la dirección central los que vayan a elegir a su presidente, vicepresidente y secretario general. ¿Te parece esta decisión democrática? Y segundo, ¿ese ruido interno corresponde a que hay, digamos, la intención de que el actual secretario general se mantenga? ¿Y cómo tú puedes ver esa situación en perspectiva de que hay otros aspirantes con legítimas aspiraciones? Mira, lo primero es que el derecho de elegir de los 86.000 presidentes de dirección de base del partido está garantizado. Porque esos 86.000 tendrán la oportunidad de elegir a más de 1.500 cargos del partido, que son los presidentes municipales, los presidentes provinciales, los presidentes de distrito municipal de circunscripción y además de todos los miembros de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Luego, entonces viene el proceso de conformación de las estructuras o de la estructura nacional. La Fuerza del Pueblo escogió uno de las opciones que están en sus estatutos que fueron aprobadas por los 86.000. Es decir, fueron los 86.000 presidentes de direcciones de base que dijeron el presidente del partido se elige o mediante votación de la dirección central o mediante votación directa de los 86.000 presidentes de direcciones de base. Entonces, la dirección política ha decidido recomendar la modalidad de elección a través de la dirección central del presidente, del vicepresidente y del secretario general. Eso será aprobado por esta dirección central del partido. ¿La actual? No, digamos la modalidad. La modalidad. Pero habrá que esperar la constitución del nuevo organismo ya por el voto de todos los dirigentes del partido para elegir a finalmente sus autoridades. ¿Qué ocurre? En el caso del presidente y el vicepresidente del partido, Leonel Fernández y Radamés Jiménez, nadie ha expresado deseo de disputarle la posición. En el caso de la Secretaría General, habían varios aspirantes. Pero se ha ido realizando un proceso de consenso y esas situaciones de diferencias que hemos visto en los medios de comunicación ya se ha ido armonizando. Y al final tendremos una gran fiesta democrática que va a permitir que el partido se fortalezca y que cuente con la unidad necesaria y la potencia completar el objetivo, que es conquistar la dirección de los destinos nacionales en el año 2028. Rafa, apenas tienes 41, correcto, 41 años de edad. Eres muy joven, te queda una gran vida, la gran vida por delante, esperamos, y gran vida de carrera política por delante también. Gracias. En el 28, ¿tú ves con claridad que es Leonel Fernández el candidato presidencial el que va, o hay que realmente esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en vista de que hay un candidato ahí también, digamos, con mucho futuro inmediato llamado Omar Fernández? Mira, yo digo que la Fuerza del Pueblo está en una posición privilegiada en términos históricos, porque nosotros contamos con el político más experimentado de la República Dominicana, con la mayor hoja de realizaciones materiales e institucionales de la última etapa democrática del país. O sea, peso a peso, Leonel Fernández supera por mucho cualquier presidente reciente que ha tenido la República Dominicana. Desde el punto de vista institucional, la Constitución de la República, la independencia del Poder Judicial, las realizaciones materiales, el Metro de Santo Domingo, los elevados, una resiliencia enorme que le ha permitido incluso fundar un partido y construir una fuerza política que recupere la base social histórica que lo llevó 3 veces al poder. Pero del otro lado tenemos a una estrella en ascenso en el firmamento político de la República Dominicana, nuestro senador de la capital, que es el político más popular de la República Dominicana, y ahí no hay duda. Entonces, con esa combinación, no hay manera de que la Fuerza del Pueblo no conquiste la presidencia de la República en el año 2028.
Esa decisión todavía no se puede tomar porque hay que esperar la apertura del ciclo electoral de conformidad con la ley de partidos y la ley electoral de la República Dominicana. Pero estoy seguro de que tomaremos una sabia decisión que nos permita nuclear y catalizar toda esta energía social y construir un gobierno para el bien de los dominicanos en el 28. Rafa, en el 2022 tomaste la decisión de salir del PLD y entrar a la Fuerza del Pueblo. No tengo que decírtelo, se creó bastantes ronchas, sobre todo por esa carta que hiciste pública, donde le informabas al secretario general de tu salida del partido, donde hacías una serie de afirmaciones o apreciaciones de lo que el rumbo que estaba tomando el PLD, con el cual no te sentías identificado. Muchos te llamaron hasta malagradecido, porque habías sido nombrado por el presidente Medina, luego en el comité político y candidato al Senado. ¿Cómo tomaste esas críticas de que eras una persona que se iba de una manera, digamos, poco, vamos a decir, poco agradecida de tu parte? Y sobre todo por el hecho de haber lanzado críticas que prácticamente hacían mención de que el presidente Danilo Medina o que en ese partido se manejaba como si fuera una dictadura. Mira, yo creo que hay que separar las cosas. Primero la parte del agradecimiento. Yo tengo más que agradecimiento por Danilo Medina y por el PLD. Partido al que pertenecí por más de 24 años, desde mis 14 años. Entonces, salir no fue una decisión fácil, me tomó tiempo. De hecho, yo produje una renuncia 6 meses antes de mi salida y ya tanto Danilo como el núcleo central del comité político sabían de mi inconformidad con la marcha de la organización. Fue un proceso de convencimiento luego de llegar al comité político y de intentar reconducir el partido, pero yo no estaba en condiciones de poder lograrlo porque el liderazgo central del partido lo ejercía Danilo y teníamos diferencias de criterios respecto al curso político. Entonces, cuando usted no está conforme ni está de acuerdo con el curso político en general e histórico de una organización, lo más honesto que puedes hacer, lo más, vamos a decir, transparente que puedes hacer, es simplemente romper filas. Y lo hice en un momento que no era electoral, porque mi interés no era hacerle un daño electoral al PLD. Yo simplemente manifesté mi desacuerdo político y ejercí mi derecho a la libre asociación establecido por la Constitución de la República. Y como me considero una persona responsable, no puedo tomar una decisión de esa trascendencia simplemente diciendo, hasta luego, me voy. No, tenía que explicarle al país las razones de mi decisión. Yo fui el primer miembro del comité político del PLD post-rompimiento que renunció a la organización y fui el único de los 4 que renunciamos en esa coyuntura que me fui a la oposición. Los demás miembros se fueron al gobierno y me fui a construir partido porque cuando me fui, la Fuerza del Pueblo tenía menos simpatía que el PLD. Y Omar Fernández por un lado y Rafael Paz por otro, comenzamos a construir esa potencia de calle de la Fuerza del Pueblo todos los fines de semana, en un sector uno, en un sector otro, dando la cara, motivando a la gente, movilizando el partido. Y eso me dio la oportunidad, la mayor oportunidad y la más rica que he tenido en mi vida política. Construir y participar en la construcción de una organización política. Sembrar futuro en un partido nuevo, que es la Fuerza del Pueblo, que es la continuadora, en términos institucionales, del bochismo histórico. Y el tiempo me dio la razón. Todo lo que expliqué en esa carta terminó sucediendo en la práctica. Y eso, que hubo cosas que me reservé, porque tampoco la intención era dañar, era simplemente hacer un llamado de atención. A mí me siguieron luego muchas personas que en ese momento se manifestaron en desacuerdo con mi decisión. Y muchos terminarán viniendo a la Fuerza del Pueblo, porque es definitivamente el camino más corto para retornar a la dirección de los destinos nacionales. Es así, quedó demostrado en las elecciones y queda demostrado cada día con el nivel de simpatía increciendo que tiene la Fuerza del Pueblo. Rafa, ¿te parece sostenible esta estrategia de que, vamos a decir, la estrategia sería de crecimiento del partido, correcto? Y esto a su vez se alimenta de la salida de varios dirigentes, paulatinamente, de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Pero al final de cuentas, tú que eres una persona que ha vivido varios procesos electorales, es lógico pensar
que para sacar o para enfrentar al partido de gobierno la oposición debe estar lo más unificada posible. Entonces, ¿no te parece que hay un ruido interno ahí entre que los dirigentes del PLD se vayan a la Fuerza del Pueblo y al final se vaya y se le pida a la fuerza al PLD el apoyo para hacer un solo bloque? Por eso, de ahí, por ejemplo, esas afirmaciones de Danilo Medina en el 2024, donde hablaba de una alianza rara. Mira, Felipe, yo he escuchado tus análisis sobre el tema y el de muchos politólogos y especialistas y personas interesadas también. Y aunque esa preocupación es muy válida, permíteme explicarte cuál es el proceso que estamos llevando a cabo. La primera etapa de la Fuerza del Pueblo fue la etapa de construcción. Con este segundo congreso del partido, entonces nosotros iniciamos la fase de consolidación. Uno de los elementos centrales de la consolidación partidaria es recuperar la base social histórica del bochismo, que ronda aproximadamente el 40% de la población dominicana. Este proceso que tú ves de incorporación de personas a la Fuerza del Pueblo no es un proceso ni siquiera motivado por la Fuerza del Pueblo. Esto ocurre de manera natural. Al día de hoy son los dirigentes que están viniendo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Si tú eres dirigente político, tú te nutres de una base política que te sustenta. Y cuando tú vas a buscar esa base política, te dicen, no, es que ya yo no estoy con ese partido donde usted está. Y va donde el segundo y te dice lo mismo. Y va donde el tercero. No son figuras, son personas sencillas, operadores políticos de los territorios. Y tú te encuentras solo y tú dices, pero es que ya yo no tengo con quién trabajar. Entonces dices, bueno, pero si todo el mundo se fue para allá, bueno, ya ese es el camino que me queda. Allí es que hay posibilidad de ganar. Y eso es lo que muchos dirigentes, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino de otras fuerzas políticas, están observando. Fíjate que la Fuerza del Pueblo no solo se constituye de dirigentes del PLD. Tú tienes figuras como José Miguel Soto Jiménez, que no era miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Pedro de Jesús Candelier, que no era miembro del Partido de la Liberación Dominicana, los mismos, miembros originarios de la organización que nos antecedió, que es el Partido de los Trabajadores Dominicanos, pero tú tienes personas que han venido del PRM a la Fuerza del Pueblo. Tenemos una corriente, una fuerza peñagomista dentro de la Fuerza del Pueblo. Entonces, se va a acentuar ese proceso de conformación de una coalición ciudadana y de sectores alrededor de este partido. Y te vas a dar cuenta que en los próximos meses y años también otros partidos reconocidos y movimientos se van a incorporar al bloque de la Fuerza del Pueblo. Porque todo el mundo hoy está viendo que si hay posibilidad de reconducir el curso del país con una nueva organización es con la Fuerza del Pueblo, no hay otra opción. Rafa, asumamos que la lógica, que Leonel Fernández es proclamado candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y el PLD está corriendo también su proceso propio. Asumamos que hoy es Francisco Javier, o llámese como se llame, el candidato presidencial del PLD. Tomando la experiencia del año 2024, que fueron cada uno separado, y eso obviamente de alguna forma hipotecó las posibilidades de la oposición de arrebatarle la presidencia a Luis Abinader. ¿Te parecería realista pensar que el PLD le va a levantar el brazo a su expresidente, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, para llevarlo como candidato presidencial en el 28? Mira, el PRD no le levantó el brazo a Luis Abinader en el 2020 para que fuera presidente en el 2020. No se necesitó. Yo no me estoy negando a ninguna posibilidad, pero en la medida en que se fortalece una opción opositora y el país entiende que las condiciones están dadas para cambiar de rumbo, no hay fuerza alguna que detenga eso. O usted se alía al gobierno, o usted se alía a un partido de oposición, o usted puede llegar al punto donde, se quede atrapado en una lógica donde usted no forma parte de nada. Entonces, habrá que ver, el tiempo va a ir determinando. Si ahora mismo comenzamos a calcular los imponderables del futuro, podemos cometer errores, son escenarios hipotéticos. Claro. A mí me gusta opinar sobre escenarios certeros. Entonces, hay cosas que hay que esperar que se desarrollen. Lo que es real, lo que es actual, es que hay muchos dirigentes que están viniendo y nosotros no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Nosotros cometimos ese error cuando se hizo aquella alianza. Mucha gente estaba viniendo a la Fuerza del Pueblo y se paró en una especie de pacto de no agresión, pero al final, mira el resultado. Entonces, no se pueden cometer los errores del pasado. Rafa,
había gente que te señalaba para el 24 como alcalde. Había gente que te señalaba como senador. Y había gente que te señalaba como diputado. Al final, optaste por la candidatura a diputado. Sin embargo, a raíz de un proceso judicial que estaba tan cerca del proceso del día de las elecciones, pues de alguna forma te perjudicó. A raíz de una sentencia, ahí nos podrás corroborar. Y de hecho, yo estoy convencido de que si tú hubieses sido el candidato a diputado, habrías ganado esa plaza en favor de la Fuerza del Pueblo, porque esa plaza se perdió. En vista de que esa candidatura no quedó favorecida por el voto de la gran mayoría del distrito, en la circunscripción número 1. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Porque al final fue muy confuso, porque fue muy vertiginoso todo el proceso, y llegamos al día de las elecciones y bueno, Rafael Paz no apareció en la boleta. Mira, quizás este es el mejor espacio para explicar el proceso en amplio. Yo me convencí de que en un momento que no había posibilidades de llegar a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, de que nosotros ganábamos la capital si combinábamos los dos perfiles mejor establecidos. Y había un consenso en el partido sobre ese tema, que eran Omar Fernández y quien te habla. Omar venía de una gestión como legislador y el paso natural era que fuera candidato a senador. Yo tengo experiencia administrativa, he administrado más de 1.000 millones de pesos del Estado y del sector privado. Tengo un perfil mucho más ejecutivo y el partido decidió que asumiera, fue mi partido que lo decidió, la candidatura a la alcaldía. Cuando se abre el proceso de acuerdo con el PLD, con el que yo no estaba de acuerdo al principio, pero una vez suscrito, dije no tiene sentido ir aliado en municipios pequeños porque ya se está generando una fuerza centrípeta, ¿verdad? O sea, hay un deseo de los compañeros de aunar esfuerzos y poder competir en mayor igualdad de condiciones con el PRM. Lo natural hubiera sido que yo fuera el candidato a alcalde, porque yo marcaba 15 puntos por encima del quien fue el candidato del PLD y el candidato de la Alianza. Incluso me generó una especie de desacuerdo inicial con el presidente de Fernández, porque él me decía, Rafael, pero es que en ningún lugar se ve que el que está en segundo le cede al que está en tercero. Usted tiene todas las condiciones y tiene los números para competir con posibilidades de éxito a la alcaldía. ¿Cómo que le vamos a ceder al PLD? Le decía, presidente, es que si no cedemos esta posición, no va a haber acuerdo en la senaduría. Y nosotros podemos ganar ampliamente con Omar, pero se necesitan los votos del PLD. Entonces, dije, yo cedo la posición. Luego me propusieron asumir la candidatura a diputado por una razón sencilla. Mi presencia en la boleta garantizaba 2 diputaciones. Porque yo tengo una tasa de reconocimiento amplia en la capital y una favorabilidad bastante sólida. Entonces, yo marcaba más de un 30% solo como candidato a diputado. Para sacar 2 diputados se necesita un 24%. Mi presencia le aseguraba 2 diputaciones a la Fuerza del Pueblo. Por el método. Por el método de Hong. Entonces, ¿qué ocurrió? En el PRM, y por eso yo decía que fuerzas externas conspiraron para sacarme de la boleta, en el PRM habían 4 precandidatos a la presidencia que tenían candidatos a diputados. Carolina Mejía tenía a Liz Mieses, David Collado tenía a Elías Matos. Eduardo Sanz tenía a Vicentico y Wellington Arnaud tenía a Caraballo. Para ellos era existencial cada uno sacar un diputado en la circunscripción 1. Y el PRM quería dar el palo de sacar 4 de 6. Y mi presencia allí, y la de José Horacio y la del PLD, le complicaban la situación. Y la oposición iba a terminar sacando 3 diputados y el PRM 3 diputados en la 1. Entonces, extrañamente, 30 días antes de las elecciones, un recurso que había sido rechazado en 2 ocasiones fue aceptado. Y en vez de resolver el problema que originó la situación, la gran decisión que tomó el tribunal fue sacar al que no tenía nada que ver con el conflicto, que era yo. A mí me habían asignado la candidatura por reserva. El primer candidato a diputado que tenía la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 era Rafael Paz, porque se tomó la decisión mediante reserva en el mes de octubre. Las adjudicaciones de candidatura por encuestas se hicieron en el mes de noviembre. Yo no participé en las encuestas porque no había necesidad, ya yo estaba reservado. Entonces, digamos, son esas cosas que ocurren. Pero yo dije,
tranquilo, no pasa nada. Se cierra una puerta pequeña y se abre una grande. Eso me colocó en el corazón de los capitaleños. Y llegará el momento en que Dios me va a permitir servirles desde una posición donde yo pueda hacer realmente la diferencia. Ya como parte o de una mayoría o de un gobierno nacional o de un gobierno municipal que pueda lograr lo que la gente necesita, que es mejorar las condiciones de la ciudad, desarrollar el país y ejercer con transparencia, con honestidad y con sentido humano el liderazgo público. ¿Te arrepientes de haber pasado de una posición como VP de CONEP, sector privado, oportunidades de desarrollar tu carrera empresarial o profesional al sector público, donde eres señalado constantemente, tus críticas tienen respuestas, eres una persona pública donde siempre estás sometido al ataque? ¿Te arrepientes de haber dado ese paso? Si Moisés se hubiera arrepentido de renunciar al Principado de Egipto, al momento que le tocó ir al desierto a liderar un pueblo, a pasar muchísimos años primero, como dicen, cogiendo lucha, y después volver a Egipto a liderar a su pueblo y a liberarlo, si él sintiera arrepentimiento de eso, yo sentiría arrepentimiento de haber dejado mi cómoda posición y privilegiada en el sector privado para venir a la política a construir un futuro para mi país. Rafael, vamos al gobierno. Hay puntos buenos y puntos malos, como en todo. Tú eres un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. No puedo dejarte ir sin que me hagas este balance ya de los 5 años de Luis Abinader en las distintas áreas donde opera. Y particularmente quisiera preguntarte, ¿cómo ves? ¿Es un momento extraño o incierto a raíz de los nuevos aranceles establecidos por el gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que, como ha pasado en ocasiones anteriores, el gobierno no se preparó para este momento. Y por eso la reacción ha sido, digamos, de sorpresa. Donald Trump, desde la campaña, anunció que iba por una política de tarifas, porque entendía que la economía norteamericana había sido técnicamente estafada por otros países que se habían beneficiado de una posición favorable de los Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo, esto está planteado en su programa de gobierno, pero además fue reafirmado en su reunión con Narendra Modi en febrero, el primer ministro de la India, con ocasión de la rueda de prensa que dieron después de su reunión de negociación, y lo que se acordó fue reciprocidad arancelaria. Y allí él anunció que tenía la visión de establecer una política de reciprocidad con todos los países del mundo, porque habían países a los que Estados Unidos les permitía la entrada libre de arancel a su economía, pero esos países cargaban a Estados Unidos con un 69% de impuestos, un 70% de impuestos, un 90% de impuestos, como el caso, por ejemplo, de los amigos de Sri Lanka o los amigos de Vietnam. La propia India tiene unas barreras comerciales arancelarias y no arancelarias enormes. Estados Unidos no vende un solo auto en Japón. Y no es un tema de calidad, porque si tú comparas eficiencias al día de hoy, o sea, son muy similares. Entonces, él iba, como dicen los españoles, a por eso. El gobierno pudo haber previsto lo que iba a ocurrir, porque es cierto que nosotros tenemos algunas medidas de protección. El primer documento que cita el informe del USTR respecto a las barreras no arancelarias y técnicas de la República Dominicana es el decreto que protege la industria del arroz dominicano, que es un correcto decreto, pero en términos prácticos constituye una protección. Y Estados Unidos estableció la menor tarifa para la República Dominicana. Lo que si tú lo ves desde un punto de vista inicial, tú dices, wow, esto es negativo, me está agregando un costo adicional de un 10%. Pero cuando lo miras desde el punto de vista de competitividad, te das cuenta que nos genera ventajas. ¿Por qué? Porque nosotros competimos con la India y con Europa en la exportación de implementos médicos, que es una industria de casi 1.300 millones de dólares para nosotros de exportaciones. Es el primer producto de exportación hacia Estados Unidos. Eso nos da una ventaja competitiva porque tenemos menos arancel que ellos. Claro, ellos cargan con más arancel a partir de este momento. 20%, 25% para Europa y para la India.
En el caso de los implementos médicos, nuestros competidores son México y Europa también, Irlanda. Entonces estamos hablando de que a México le van a imponer una tarifa de entre un 20 y un 25%. Lo mismo Europa, 20%. Salimos favorecidos. En el caso del tabaco, ¿quién es nuestro competidor principal en la exportación de tabaco ahora mismo? Nicaragua. ¿Y de cuánto es la tarifa para Nicaragua? 18%. Significa un 8% más que a la República Dominicana. Y en los textiles, ¿quiénes son nuestros principales competidores en este momento? Vietnam y Sri Lanka. Que ya tienen por encima del 30%. Sí, altísimo. Entonces, cuando lo miras a profundidad, genera ventajas competitivas para la República Dominicana. Pero hay dos renglones. Si Trump logra su objetivo de una masiva inversión de grandes corporaciones, él anunció compromisos de inversión de $6 trillones, es decir, 6 millones de millones de dólares en empresas como Nvidia, Meta, TMSS, que es la de los semiconductores, Johnson & Johnson, un conjunto de grandes corporaciones norteamericanas que van a construir plantas y logra reindustrializar el país en un plazo mediano. Baja los impuestos a nivel doméstico, va a lograr una dinamización extraordinaria de la economía y de la generación de empleos. Eso significa que los dominicanos que viven allá van a tener mejores empleos, más ingresos, van a poder enviar más remesas a República Dominicana, y los americanos, que son el 25% de los turistas que vienen al país, ¿qué va a pasar con ellos? Van a venir más turistas a la República Dominicana. O sea, tú lo planteas como un círculo virtuoso. Pudiera ser, pero para que lo sea tenemos que prepararnos. Y lo que me preocupa es que este gobierno no se caracteriza por ser muy preparado. Normalmente van sobre las situaciones, sobre las crisis. Tienen poca capacidad de prever situaciones. Si hubiera sido nosotros, hace tiempo hubiéramos tenido un menú de acciones. Recuerda de cuando surge aquella famosa crisis del año 2008-2009, de los subprimes. El país, gobernado por Leonel en ese momento, inmediatamente convocó una cumbre, se puso de acuerdo con el sector privado, lanzó un conjunto de medidas y ahí se expanden los servicios sociales, etcétera, y se amortigua la situación. 2 crisis se administraron en ese último cuatrenio. El país sufrió un poco, no tenía el bump o el pump que tuvo en el cuatrienio 2004-2008, pero los indicadores mejoraron en términos sociales. Se sacó 1 millón de personas de la pobreza. Entonces, es el tipo de cosas que se pueden hacer cuando hay un gobierno que está enfocado, que es competente y que tiene la aptitud para enfrentar las situaciones. Rafa, antes de despedirte y darte las gracias, hablando de prever, ¿estás ya visualizando cuál será tu rol particular en la campaña del 2028 y cuál es la lección más fundamental que aprendiste del proceso 2024? Porque de seguro que faltando 30 días, después de haber caminado el distrito con respecto a tu campaña, finalmente no se haya podido materializar. ¿Qué lección te llevas de ese proceso? Y si ya estás visualizando lo que va a ser tu rol en el 2028. Mira, el mayor aprendizaje es un principio básico de la política. En la política no se pierde, se acumula. Yo siento que todo lo que transité y lo que hice para esa campaña está acumulado. Y hoy tenemos un sentimiento profundo en el corazón de los capitaleños y del país en sentido general. Había una parte de mis detractores o hay una parte importante de quienes eran mis detractores en ese momento que se quedaron sin argumentos. Y creo que eso me consolidó como figura política y como cuadro, digamos, comprometido de mi organización, de la Fuerza del Pueblo. Eso me puso en el corazón de la Fuerza del Pueblo. Y lo segundo, sobre el 28, todavía hay que esperar que se desarrollen algunos acontecimientos. Yo sigo teniendo una gran valoración, me conoce técnicamente el 95% de los capitaleños, mi favorabilidad supera el 60%, entonces es cuestión de tiempo y de momento. Si tengo que asumir un rol como candidato, lo asumiré, pero si tengo que dedicarme a
en mi función de presidente de la fuerza o en el rol que mi partido me asigne, garantizar la victoria de la organización para reconducir el país. Porque al final yo te voy a decir algo, Felipe. Rafael Paz puede ser diputado, senador o alcalde, pero si el país no cambia de rumbo, al final vamos a estar administrando sin sabores. Y el país no se merece eso. Por lo cual, toda mi energía, todo lo que yo vaya a hacer, será en función del proyecto que hoy, digamos, del cual soy parte. Si la Fuerza del Pueblo entiende que debo ser su candidato a alcalde, lo seré. Si se genera la coyuntura con un Omar candidato presidencial para que yo sea el candidato a senador, bueno, lo seré. Si tengo que ser jefe de campaña, lo seré. Si tengo que liderar la campaña aquí en la capital, lo seré. Lo que quiero decir es que soy soldado de una causa, no de un interés particular. Rafa, si este domingo fueran las elecciones, David Collao, o como se llame el candidato del PRM, y el PLD tenga su candidato y otros partidos, y Leonel Fernández y o Omar Fernández sea el candidato presidencial, ¿gana el candidato de la Fuerza del Pueblo? Hoy los potenciales candidatos de la Fuerza del Pueblo juntos acumulan más del 43% de la intención de voto. Superan por 8 puntos los potenciales candidatos del PRM sumados. Entonces, te aseguro que ganaría la Fuerza del Pueblo. Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Felipe. Para mí es un honor estar aquí, de verdad que sí. El honor es nuestro y te volvemos a esperar para cuando tomes la decisión de qué va a ser de ti en el 2028. De acuerdo. Y a ustedes muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.